¿Te pasa que ya tomaste conciencia de que todo lo que tiene que ver con vos, tus miedos, tu personalidad, la propia vida que llevas construida, tiene que ver con toda tu historia familiar más allá que solo con vos mismo? ¿Y querés trabajarlo? ¿Estás listo para trabajarlo? Bueno, entonces este video es especialmente para vos porque toda esta información te va a ayudar justamente a identificar qué cosas tienen que ver con tu historia familiar y cómo trascenderlas. Te recomiendo que te quedes hasta el final porque está lleno de información que te puede ser súper útil. Yo soy Tami Cámpora y te acompaño en todo lo que es tu crecimiento personal para que puedas vivir una vida auténtica desde el ser más auténtico. Y en este video vamos a empezar por identificar y poder trascender lo que tiene que ver con tu historia familiar. Lo primero que les voy a comentar para aquellos que tengan información muy básica del tema, les cuento que el árbol genealógico lo que hace es representar simbólicamente a toda mi familia, todos aquellos que estuvieron antes de mí. ¿Qué voy a hacer con esto? Buscar información que tenga que ver conmigo. Pero ¿qué pasa? En un árbol genealógico, en toda una familia, en mucha historia, podemos encontrar un montón de información y no toda esa información me va a servir, porque no toda esa información va a haber sido cargada en quién soy hoy. Solo algunas partes. Entonces trabajo desde quién soy hoy y qué vida manifiesto hoy y qué cosas quiero buscar en ese árbol. Por ejemplo, para que quede más claro, si yo estoy trabajando cuestiones de mi personalidad o de mi vida, de cómo actúo, por ejemplo, lo que es la pareja, entonces en este árbol voy a buscar información especialmente referida a las parejas. Por ejemplo, si los integrantes tendían a tener varias parejas o si solían ser integrantes que tuvieran una única pareja que les durara mucho tiempo, si eran parejas, vínculos que se rompieran por algún motivo, ya sea por divorcio, por fallecimiento temprano de alguno de los miembros de ese vínculo, ¿qué pasaba con esas parejas? Entonces, cuando armo mi árbol, voy a buscar puntualmente eso, porque si me pusiera a buscar toda la información referido a todo, voy a estar desperdiciando energía que podría estar poniendo en otros asuntos y en trabajar otras cuestiones. ¿Sí? Voy a ir a datos específicos. Por otro lado, si quiero trabajar una enfermedad o un síntoma, para que tengamos en cuenta las dos opciones, ya sea algo de mi personalidad, de mi vida o puntualmente una enfermedad o síntoma, no voy a tener solamente en cuenta la enfermedad. Por ejemplo, enfermedad respiratoria. Voy a tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la emocionalidad de base. Justamente como bioterapeuta, les tengo que mencionar esto porque es súper importante. Si yo me pongo a buscar en este árbol genealógico solamente enfermedad respiratoria, quizás no encuentre mucho. Pero si yo busco la raíz emocional de lo que es una enfermedad respiratoria, aunque sea en términos generales, voy a ir encontrando más información. Muy probablemente vaya encontrando más información. En este caso, por ejemplo, la enfermedad respiratoria, a grandes rasgos, para que entiendan el ejemplo nada más, les menciono que tiene que ver con lo que es la vida y la muerte, el merecimiento de la vida, el miedo a la muerte, si quizás algún miembro de la familia intentó suicidarse o si efectivamente lo hizo, si estuvo al borde de la muerte o no, si quizás algún miembro perdió a su hermano y entonces eso puede llevar a un sentimiento de no merecimiento de yo estar vivo. Esos datos vamos a buscar, ¿sí? Entonces no me voy a quedar solamente con la idea de buscar tal enfermedad, porque puede ser que no la encuentre tal cual yo la estoy viviendo, pero sí la emocionalidad de base. Espero que este punto se haya entendido, si no siempre me pueden dejar en los comentarios la consulta y lo vemos más claramente si hace falta. Un punto que genera mucha intriga es cómo pasa esta información, cómo puede ser que yo esté repitiendo o mi personalidad o lo que yo vivo hoy en día o mi enfermedad tenga que ver con lo que vivió algún ancestro que quizás ni siquiera conocí. Le voy a contar algunos puntos muy resumidos y de forma bien sencilla para que los puedan tener en cuenta y les quede un poquito más claro de cómo ocurre este proceso de transferencia de información. Una de las cosas que pasa es que durante los embarazos, esos bebés, todos los bebés de las familias y todos los bebés del mundo van a recibir información de su mamá, información emocional, ¿sí? Entonces todo lo que viva mi mamá en ese embarazo lo voy a estar recibiendo yo, esas emociones, y las voy a vivir como propias. Si mi mamá sintió miedo, yo lo vivo como propio, yo vivo ese miedo. Y lo mismo, por ejemplo, con la abuela, en el caso de la línea materna, porque la abuela, si en ese embarazo sentía miedo, eso pasó a mamá. Y mamá, durante su propia gestación, cuando ella estaba en la panza, ya estaba formando todos los ovocitos que iba a usar a lo largo de su vida. Y luego, esa mamá que ya nació y ya vivió su vida, tiene un hijo, en esa gestación de ese hijo, va a usar uno de esos ovocitos. Y esos ovocitos fue parte del embarazo de la abuela y la abuela vivió una determinada información
que hoy me afecta a mí. Espero que se entienda, intento hacerlo sencillo. Entonces yo puedo estar cargando de esa forma con esas informaciones y así se pudo ir transmitiendo a lo largo de la historia de mi familia. Por otro lado, hay una forma muy inconsciente, si se quiere, de transmitir información y a la vez que podemos detectar en frases y actitudes que simplemente se va pasando sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, siguiendo con el caso del miedo, si vengo de una historia familiar de miedo, que quizás habrán vivido sus circunstancias que justificaban ese miedo y quizás hoy ya no se justifica, o sí, pero no tiene que ver conmigo, entonces ese miedo va a estar inserto en las frases que escuchemos, en las actitudes que veamos. No es lo mismo, por ejemplo, ver un padre o una madre que quizás ven a un niño haciendo algo y lo identifican con miedo, entonces voy y lo protejo y le agarro y le digo que no, que es peligroso, que una madre o un padre que lo ven y dice, bueno, sabe cuidarse solo, va a poder hacer eso que está haciendo solo. Y si pasa algo, voy y lo asisto. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y quizás no nos están diciendo directamente, bueno, sentimos miedo porque en nuestra historia familiar pasó X cosa, pero sí el niño lo empieza a incorporar por los actos de quienes lo rodean. Entonces yo empiezo a cargarme de miedo porque mi familia me está enseñando de cierta forma a sentir miedo, a que hay peligros, ¿sí? Y en las frases también, por ejemplo, si un padre antes de entrar al jardín o al colegio, a la primaria, me dice, bueno, tené cuidado, no juegues a cosas peligrosas o lo que fuera que me esté diciendo, son frases que quizás ni siquiera sabe por qué las está diciendo, ni siquiera sabe ni es consciente de decir, che, yo siento miedo, pero sí las está transmitiendo y así se fueron transmitiendo de generación en generación y tienen que ver con ancestros que quizás ni siquiera conocimos. Entonces, estas formas de pasar información son muy importantes. También existe algo, no me quiero poner demasiado técnica, pero existe algo que se llaman las neuronas espejo, que son directamente una copia. Yo puedo por mis neuronas espejos copiar lo que está pasando a mi alrededor, lo que está pasando enfrente mío. Y de esa forma es una forma en la que los niños aprenden y absorben todo, cómo agarrar una taza, todo lo aprenden. Y los niños tienen una gran cantidad de esas neuronas espejos. Y luego, bueno, en la vida adulta las mujeres cargan biológicamente con más neuronas espejos que los hombres y eso tiene que ver con la empatía también, ¿no? Con el poder ponerme en el lugar del otro y tiene que ver con todo este aprendizaje que voy absorbiendo sin darme cuenta. No soy consciente, no tengo noción de lo que estoy absorbiendo porque lo absorbo por neurona espejo, simplemente por copiar lo que está pasando a mi alrededor. Entonces esos gestos que pueden simbolizar miedo, esos gestos que pueden simbolizar depresión, tristeza, lo que fuera, ya yo mismo los estoy copiando. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los gestos? Lo que pasa con los gestos es que así como el interior, mi interior emocional, tiene que ver con lo que yo manifiesto a mi alrededor, aquello que yo me rodeo físicamente y también mis gestos, lo que es mi materia en el cuerpo, también me va a dar información por dentro, ¿sí? Entonces, si una persona ya se acostumbra a generar gestos de miedo, de tristeza, de depresión o de enojo, el cuerpo, ¿sí?, lo va a ir identificando, la mente va a ir identificando esa información y se van a generar emociones que tienen que ver con esa gestualidad que representa esas emociones. Entonces, como estos hay un montón de mecanismos que tienen que ver con cómo se va transmitiendo esta información. Y lo aclaro para que no parezca que es algo simplemente mágico o netamente energético, porque hay mucho más y que tiene mucho sentido biológico. Pasemos ahora a un punto muy interesante que me encanta, que es la distinción entre árbol genealógico sano y árbol genealógico enfermo. Hay dos puntos clave que me van a diferenciar uno de otro. En el árbol y que te van a servir para poder identificar qué pasa en tu árbol, ¿sí? El árbol genealógico enfermo es aquel árbol en el que entre sus miembros hay constante intervención de un miembro sobre el otro. Es decir, me meto en la vida del otro, no permito la individualidad del otro, no se respeta la individualidad del otro. Y esto es muy importante porque entonces
todos estamos opinando de todos nos metemos con qué está haciendo, qué no está haciendo, quién es, quién no es. Hay mucho juicio, mucha falta de aceptación hacia quiénes son verdaderamente esas personas que constituyen el árbol. Muchos juicios a su historia, ¿sí? Entonces, básicamente, para que lo tengan en cuenta es esto, el estar viendo todo el tiempo el proceso del otro, metiéndome en qué es lo que debería ser, opinando, incluso si debería tener pareja o no, qué debería estar haciendo más o menos a esta altura de su vida, el meterse permanentemente. Mientras que en el árbol genealógico sano tenemos lo opuesto, es un árbol genealógico en el que fomentamos la libertad individual de cada persona y estamos todo el tiempo potenciando justamente que cada persona sea quien es, dándole la libertad, dándole su espacio, permitiéndole respirar de cierta forma, ¿no? Esto es súper importante tenerlo en cuenta e identificarlo, porque que yo venga de un árbol genealógico enfermo no significa que no lo pueda transformar. Puedo ser un primer miembro que empiece a respetar la individualidad del otro, que empiece a no ponerme a opinar si alguien está opinando de la vida de otro miembro, y así puedo ser yo el cambio. Y esto me trae perfecto el pie para poder comentarles qué pasa en este sentido, cuando una pieza cambia. Esto tiene que ver con los sistemas. Este árbol genealógico, que es tu árbol genealógico, es un sistema completo. ¿Qué pasa con los sistemas en todos los sistemas? Lo que pasa es que el cambio en una de las piezas va a repercutir en el resto, sí o sí. Sí o sí, porque es un sistema. Entonces, si yo en mi árbol genealógico enfermo soy quien cambia, algo va a empezar a cambiar. Entonces, para sanar al árbol genealógico, que muchas veces se habla de esto, de cómo lo sano, no me tengo que estar metiendo en el proceso del otro. Porque si yo me meto en el proceso del otro para intentar que el otro cambie, que el otro sane, entonces sigo repitiendo el árbol genealógico enfermo. Lo que tengo que hacer es cambiar por mi cuenta. Yo empezar a respetar mi individualidad. Yo empezar a respetar la individualidad, el espacio del otro, las decisiones del otro. Yo empezar a hacer el cambio. Y como sistema, ese cambio que yo hago va a empezar a repercutir en los demás y se va a ir sanando el árbol. De acá, un poquito hacia atrás y hacia las siguientes generaciones, ¿sí? Así que no nos preocupemos tanto por sanar al resto de los miembros del árbol, sino más bien en sanarnos a nosotros mismos. ¿Qué es sanar? Más allá de la enfermedad que esté teniendo, más allá del patrón que esté repitiendo, es conectar con quién soy verdaderamente, quién es mi esencia, más allá de esta información con la que cargo, cuál es la vida que quiero manifestar con autenticidad, más allá de las reglas y normas que vienen de mi familia y de lo que mi familia espera de mí. Esto es súper importante tenerlo en cuenta para poder volver la atención a mí mismo y poder separar un poco lo que es mi proceso del resto de los miembros de mi árbol genealógico. Otro punto muy importante de los sistemas, de ver a este árbol genealógico como sistema, es que cada quien cumple una función, cada quien ocupa su lugar, y cuando este lugar desaparece, algún integrante va a atender a ocupar ese lugar. El problema de esto es que ese alguien va a estar ocupando más energía, va a tener que dar más energía, y en este dar de más y recibir de menos, también se va a estar manifestando un desequilibrio, una desarmonía que puede llegar a manifestarse en una enfermedad. Porque es muy importante que en el sistema haya equilibrio, haya armonía. De hecho, las energías se van a ir moviendo, las piezas de este sistema van a funcionar de forma tal que tendamos como sistema al equilibrio. Esto pasa, por ejemplo, si yo tengo un núcleo familiar, supongamos mamá, papá y un hijo. Este hijo enferma. Esta enfermedad de este niño tiene que ver con el núcleo familiar, con el equilibrio de ese núcleo familiar. Y si bien desde el punto de vista humano no lo consideramos como algo armónico o algo equilibrado, para el sistema sí, para el sistema esa enfermedad está cumpliendo una función. Lo mismo visto en todo el árbol genealógico, no necesariamente en el núcleo familiar como papá, mamá e hijo, ¿sí? Va a estar cumpliendo una función a nivel del sistema que lo hace tender al equilibrio. Para que se entienda un poco más, con un ejemplo, si por ejemplo mamá y papá pelean permanentemente, quizás esa enfermedad viene a poner un poco de paño frío sobre esas peleas. Entonces, si bien humanamente lo vemos como un desequilibrio, en realidad para el sistema funciona armonizándolo, porque quizás de esa forma logro que papá y mamá peleen menos o que papá y mamá no se separen, por ejemplo. Entonces, puedo de esta forma estar contribuyendo a la supervivencia de ese sistema, ¿sí? La tendencia es a la armonía y a sobrevivir.
a que pueda avanzar en el tiempo ese sistema tal cual como está conformado. Volviendo al punto anterior, cuando una figura, una pieza de este sistema desaparece, va a tender a reemplazarse por otra. Esto puede pasar, como ejemplo, si un papá o una mamá ya no está, un hermano mayor ya no está, que algún otro hermanito, algún niño de la familia tienda a ocupar ese rol. Esto no es sano. Desde el punto de vista de la conciencia podemos darnos cuenta que no es sano, pero pasa de forma muy, muy, muy inconsciente desde un plano energético muy profundo y esto va a estar ocupando más energía de parte de este niño o de cualquier ejemplo que podamos encontrar. Quien esté ocupando un rol en el sistema que no le pertenece va a estar dando más energía. Y en un sistema, si tenemos a alguien que está dando de más o a alguien que está recibiendo de menos, esto genera un desequilibrio, una desarmonía y puede traer por lo tanto una enfermedad o alguna especie de malestar, ¿sí? Una connotación negativa en este sistema que está bueno trascenderla y sanarla para poder dejarla ir. ¿Cómo lo hacemos? Cada miembro poniendo conciencia sobre sí mismo. Si yo pongo conciencia sobre mí, si puedo identificar estas cuestiones en mi propio ser y en lo que me rodea más próximamente y por lo tanto actuar en consecuencia para remediarlo, entonces ya voy a estar haciendo mi parte y hasta ahí puedo llegar. Otro punto a tener en cuenta es que podemos tener dos tipos de energía predominante en los árboles genealógicos. Una es la energía de protección. La energía de protección tiene que ver con el miedo, con el cuidado, con establecer límites que nos permitan dejar todo estable, que nada cambie, porque si cambia puede ser peligroso. Entonces nos quedamos de cierta forma estancados en una cierta forma de ver el mundo, de vivir la vida, y todos más o menos nos acomodamos a ese miedo para poder preservar justamente a la familia y poder quedarnos en un lugar que nos queda cómodo, que no nos desafía, pero que estoy bien, que estoy protegido. Lo contrario es la energía de crecimiento, de expansión. En este árbol, en donde predomine la energía de crecimiento y expansión, lo que vamos a tener es una energía que fomenta la libertad, el aprendizaje, el crecer, el explorar, el permitirte ser vos mismo y enfrentar tus propios miedos y desafiarte y también romper un poquito las reglas que vengan de la familia, ¿sí? Nos da esa flexibilidad. Entonces podemos detectar, bueno, cuál es la energía que predomina en mi árbol y ser yo nuevamente quien empiece a generar otra energía, sin quedarme pendiente de qué hacen los demás, sino sabiendo que yo estoy contribuyendo con eso para mí mismo y para el resto de mi árbol de cierta forma va a repercutir sin dudas, va a ser un ejemplo. Por otro lado, lo que podemos tener en cuenta en el árbol es analizar los vínculos. Los vínculos van a establecer sus propios límites, ¿sí? Un límite entre cada persona que forme parte de cada vínculo, mamá, papá, mamá, hijo, hijo con hermano, ¿sí? Cada vínculo va a tener sus propios límites. Estos límites pueden ser límites rígidos. En los límites rígidos no hay flexibilidad, no se permite un paso distinto. Estos límites rígidos pueden adivinar ya de qué parte del árbol forma parte del árbol enfermo, ¿sí? Porque son límites que no me dejan crecer, que no me permiten la flexibilidad hacia un cambio, hacia el hacer algo distinto. Entonces, por ejemplo, para que quede más claro con un ejemplo súper sencillo. Yo soy mamá, tengo un hijo y le digo, bueno, mi regla es que no se puede ir a dormir a la casa de ningún compañerito, ¿no? Ok, lo entiende. Pero resulta que justo hay un cumpleaños que es del mejor amigo. Y solamente va a estar el mejor amigo, un niño más y mi hijo. Y yo le digo, no, porque la regla es que no se va a dormir a la casa de ningún amigo. En ese caso estoy siendo rígido y no le estoy dando la flexibilidad, el aprendizaje de hay reglas, pero puedo moverme un poco de esa regla, ¿sí? Entonces, si yo ahí le dijera, sí, está bien, por ser una ocasión especial, puedo decir, el niño perfectamente lo entendería, pero en lugar de eso me quedo rígidamente en la estructura que ya construí y que ni siquiera la construí yo, que viene siendo construida por todo mi árbol genealógico. Eso constituye lo que es el árbol genealógico enfermo. Y en el árbol genealógico sano vamos a tener límites que son flexibles, ¿sí? Generalmente los límites van a ser flexibles. En este ejemplo que les decía, por ejemplo, sí le voy a estar permitiendo, si es el cumpleaños del mejor amigo o si es su propio cumpleaños, poder decirle sí, como es una ocasión especial, está bien, podés ir a dormir a la casa de este amigo. Y hay un tercer tipo de límite que tenemos que tener en cuenta y es muy importante, también va a formar parte del árbol genealógico enfermo, que es el límite difuso.
¿Qué pasa con el límite difuso? Y pasa más frecuentemente de lo que nos imaginamos. El límite difuso es cuando se mezclan los roles. No está claro quién cumple cada rol. Entonces, el niño puede estar cumpliendo el rol de padre porque el padre ya no está o porque el padre simplemente no cumple con ese rol. Un hermano puede estar cumpliendo el rol de madre de otro hermano menor. Un abuelo o una abuela puede estar cumpliendo un rol maternal o paternal. Hay mezcla de roles en ciertas circunstancias y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque generalmente no nos damos cuenta y esto va a traer sus consecuencias en quién sean estas personas en su vida adulta. Este niño, quién va a ser, va a depender de si en su familia hubo límites claros o difusos, ¿sí? Si son claros pueden ser rígidos o flexibles, pero después es importante que no sean difusos, que haya límites claros. ¿Por qué es importante esto? Se los voy a aclarar un poco más. Es importante porque hay aprendizajes en cada tipo de vínculo. Entonces, yo de papá, para hacérselos sencillo, de papá voy a estar aprendiendo justamente lo que es la ley, los límites, las reglas, la obediencia. De mamá voy a estar aprendiendo la nutrición, la alimentación, la sensibilidad, la conexión con el ser, etc. De los hermanos, si es que tengo hermanos, y si no de niños que estén a mi par genealógica, ¿sí? Pueden ser primos o compañeritos del colegio, voy a estar aprendiendo los límites territoriales y de dinero. De dinero en términos a cosas materiales me refiero, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, bueno, este es mi juguete, te lo presto, vos me prestás el tuyo, te lo dejo por unos días, vos déjame el tuyo. De territorio, bueno, esta es mi parte de la habitación, esta es la tuya, esta es mi cama, esta es la tuya. Van aprendiendo lo que es su propio espacio geográfico, por llamarlo de alguna manera, y lo que son sus pertenencias, ¿no? Y cómo el cuidar de eso. Entonces, ¿qué pasa si tengo límites difusos? Que todo ese aprendizaje que está envuelto, escondido en cada tipo de vínculo, lo estoy perdiendo de cierta forma, ¿sí? Se genera como un cierto mareo emocional con respecto a estos temas en particular. Entonces, ¿qué necesitamos? Límites flexibles y claros. Si en mi árbol genealógico no los subo, de vuelta, no voy a estar intentando cambiar al otro, no voy a estar intentando enseñarles, voy a cambiarlo yo, voy a tenerlo en cuenta yo para mi propia descendencia y para los pares cuando yo pueda intervenir de forma personal e individual, sin estar corrigiendo al otro. Y volvemos un poquito más atrás a lo que es el nacimiento de cada niño de este árbol. Para cada miembro de la familia, cada padre y madre puso sobre este niño de forma inconsciente, generalmente, lo que se llama proyecto sentido, ¿sí? Entonces hubo una intención para que ese niño naciera. Cuando es muy inconsciente, puede haber un sentido muy escondido que nos marca, ¿sí? Sin saberlo nos está marcando. Y al no conocerlo, esto va a tener que ver igual con quién somos y qué vida manifestamos. Va a tener que ver con cómo nos relacionamos con nuestros padres, cómo nos relacionamos con el resto del árbol, con nuestros hermanos, si es que los tenemos, ¿sí? Es muy importante tenerlo en cuenta si podemos averiguar cuál fue, o por lo menos intuir cuál pudo haber sido el proyecto sentido que tuvo mi mamá y que tuvo mi papá para conmigo, para ver si tiene sentido, si tiene relación con quién soy hoy, que probablemente sí, si logramos identificarlo. Y también para tenerlo en cuenta al momento de yo dejar descendencia, si es que lo hago, si no, no. Pero si voy a tener hijos, pensar muy claramente cuál es el sentido con el que lo estoy trayendo al mundo. Porque si no lo pienso de forma consciente, de forma inconsciente va a haber algo por lo que lo estoy trayendo al mundo, ¿sí? No me quiero poner a dar ejemplos porque pueden ser infinitas cosas, pero hay un sentido con el que yo estoy dando vida a un hijo. Sí, se me ocurre ahora poder darles un ejemplo que nos trae a colación otro dato, que no voy a ampliar demasiado, pero sí lo pueden tener en cuenta y si les genera curiosidad, lo pueden indagar un poquito más por sus cuentas o en otra ocasión podemos charlarlo un poco más, que se trata de, por ejemplo, cuando una pareja pierde a un bebé, ¿sí? Puede ser un aborto natural o espontáneo, luego viene otro hijo a la familia y el sentido inconsciente que le puede estar poniendo esta familia, esta pareja, sobre todo la madre, puede ser el de sustituir a este hijo. Esto es sumamente inconsciente, no es consciente, pero sí estoy cargando sobre este nuevo hijo la responsabilidad inconsciente de reemplazar a aquel hijo que no tuve. Y esto trae muchísimas consecuencias, lo llamamos hijo de sustitución, y trae muchísimas consecuencias sobre este niño. Entonces,
Identificar el proyecto sentido nos puede dar muchísima información, ¿sí? Lo que vamos a tener en cuenta también es el rol delegado. El rol delegado también es algo completamente inconsciente. Si yo voy y le pregunto a mi mamá cuál es el rol delegado que implantaste en mí, no va a saber, ¿sí? Porque es inconsciente. El rol delegado es aquel rol que nos marcan que tenemos que cumplir, quién tenemos que ser. Entonces, si yo soy, por ejemplo, la persona que viene a cuidar a mis padres, a hacerme cargo, si soy la persona que viene a ser la madura de los hermanos que se va a hacer cargo de estos hermanos, por ejemplo, ¿sí? Puede ser que como rol delegado yo tenga que ser buena, que yo tenga que ser obediente, que yo tenga que ser la que no le traiga problemas a mamá y a papá. Estos roles delegados nos van a marcar de por vida. Hasta que no los hacemos conscientes, nos van a estar marcando, nos van a estar definiendo nuestra personalidad y todo aquello que vayamos haciendo en nuestra vida, cómo nos vinculamos con los demás. No solo cómo nos vinculamos con el árbol genealógico, sino también cómo nos vinculamos con nuestros pares y con toda la gente que nos vamos cruzando. Entonces, si lo puedo hacer consciente, bienvenido sea, porque sana un montón. Es más fácil que lo que es el proyecto sentido, hacerlo consciente es más fácil. ¿Por qué? Porque yo puedo buscar a lo largo de mis historias qué cosas fui repitiendo de forma emocional. Por ejemplo, sí, identifico que de chica, cuando era más chica, sentía que tenía que ser buena. Yo sentía que tenía que ser obediente y después lo seguí sintiendo, por ejemplo, ¿no? Sentía que tenía que prestarle las cosas a mis compañeritos, que tenía que prestarme mis juguetes. Capaz ni siquiera sentía las ganas de prestarlo, pero algo me decía que yo tenía que ser buena, que yo tenía que dar ese juguete, ¿no? Y hoy en día lo sigo trasladando porque siento que, aunque no tenga tiempo, aunque no tenga ganas, tengo que ayudar a ese compañero. Y está buenísimo. Bienvenido sea, suena bien, pero si viene desde un lugar que no me pertenece, porque es simplemente un rol delegado, está bueno trabajarlo y poder tender a armonizar esa sensación de dar y dar. Porque también tiene que ver con otras cuestiones psicológicas que no les quiero mencionar ahora porque se haría eterno el video. Otro punto súper importante que capaz lo escucharon nombrar es la lealtad, el conflicto de lealtades. A lo largo de todo el árbol genealógico vamos respetando ciertas normas, ciertos mandatos que vienen desde muy atrás en nuestra historia familiar. Pero lo que sucede es que inconscientemente tendemos a sentir la necesidad de respetar estas normas. Si ponemos conciencia, entonces podemos decir, bueno, no, yo con esto no coincido y puedo abrirme y separarme de eso. Pero desde el inconsciente tendemos naturalmente todos a respetar esas normas familiares. ¿Para qué? Para ser aceptados, para ser amados y para ser miembros de ese clan del que formamos partes. ¿Por qué? Porque históricamente, naturalmente, el ser humano, ¿cómo sobrevive? En manada, formando parte de un clan, protegiéndonos mutuamente, en sociedad. Entonces, no puedo correr el riesgo de ser expulsado porque implica un peligro, implica una amenaza para mi supervivencia. Esto se da todo a nivel de la mente, ¿sí? Que funciona de otra forma. Nosotros desde la conciencia podemos decir, sí, bueno, pero yo puedo sobrevivir solo. Ok, pero eso pasa en la conciencia. En la inconsciencia tenemos la necesidad de pertenencia y esta pertenencia va a tener que ver con si le soy lealtad a mi historia familiar, a mi historia de vida y a todos esos mandatos que se fueron cargando en mí. Entonces aparece el conflicto de lealtades cuando estas normas, estos mandatos no coinciden con quien quiero ser. Quizás no soy consciente de eso, pero algo me choca, algo me frena a poder ser auténtico, a vivir la vida que quiero y está relacionado con estas lealtades que en realidad no siento que sean parte de mí, pero que de alguna forma respeto igual por todo esto que les explico. Entonces el conflicto de lealtades aparece básicamente cuando tengo que decidir o le soy leal a mi clan, a mi familia, a mis mandatos, a esta historia, o me soy leal a mí mismo. ¿Qué hago con esto? Cuando le pongo conciencia a esta situación, puedo elegir serme leal a mí mismo. ¿Por qué? Porque sé que es lo más sano para el clan, es lo más sano para mí y ayuda a todo el clan, ¿sí? Ayuda a la individualidad de cada uno, el ser cada uno quien es, va a estar ayudando a todo el clan, a que cada uno pueda expandirse plenamente desde su propio ser y sin tener que estar respondiendo a ciertas normas que quizás ya no me pertenecen, ya no tienen que ver con mi presente. Quizás en algún momento fueron válidas, quizás en esa historia familiar hubo miedo al hambre y quizás tuvo sentido porque quizás estaban viviendo en medio de una guerra, pero yo sé hoy en día que ya no tengo que tener ese miedo, porque ya tengo la
la posibilidad de proveerme lo que necesito a mí mismo. Entonces, cuando le voy poniendo conciencia a cada uno de estos detalles, puedo ser quien soy, puedo serme leal a mí mismo y ya no estoy en conflicto de lealtades, porque ya sé que me puedo ser leal a mí mismo y que voy a seguir perteneciendo a este clan, voy a seguir siendo aceptado. Un dato más, vamos a ver, que es el de dobles. Seguramente ya lo escucharon, o al menos escucharon alguna vez la palabra. Ser un doble, yo tengo el árbol genealógico, estoy yo acá y tengo un doble en alguna parte de este árbol, ¿sí? El doble es aquel que nació o falleció en una fecha cercana a la mía de nacimiento, ¿sí? Pueden ser 7 días antes, 7 días después aproximadamente. También hay otras cuestiones que pueden venir a generar un doble simbólico, pero no las vamos a tener en cuenta porque es algo que uno tendría más en cuenta en una terapia personalizada. ¿Por qué? Porque si yo les empiezo a dar más datos sobre cómo calcular un doble, podemos estar cayendo en el error de creer que por ser doble, como hago un cálculo y esta persona es doble mía, llegar a caer en el error de que eso sí o sí está cargando de forma negativa en mí. Entonces no quiero que caigan en eso, prefiero que lo traten, si les interesa, personalmente con un profesional, para no caer en esos errores que al final nos terminarían condicionando, ¿sí? Si yo, por ejemplo, saco cálculos, no sé ni en qué quiero trabajar, saco cálculos y digo, bueno, esta persona de mi árbol es mi doble. Y ya empiezo a condicionarme, ya empiezo a sentir que yo cargo con lo que vivió esa persona. Y si esa persona tuvo tal enfermedad, puedo empezar a sentir que yo voy a tener esa enfermedad. Entonces, calcular dobles hay que tener mucho cuidado y solamente hacerlo con un profesional que va a saber calcularlo en el momento que sea necesario. Mientras no es necesario, no se calcula. Les digo esto de la fecha, que es lo más básico, porque es algo que probablemente escucharon bastante y que ya tienen bastante en cuenta. Y sí, es así, puede llegar a serlo, pero vengo también a aclararles que no necesariamente representa algo negativo. Incluso si yo en ningún momento siento la necesidad de trabajar nada en particular que tenga que ver con esa persona, entonces no la voy a tener en cuenta, ¿sí? ¿Cuándo la tenemos en cuenta? Cuando me pongo a analizar mi historia de vida, mi infancia, el embarazo, cómo fue mi gestación, busco información en mi árbol genealógico y tampoco encuentro nada relevante, puedo decir, bueno, a ver cuál es mi doble, este es mi doble, ¿tiene sentido con lo que me pasa? Y quizás tampoco encuentro que tenga sentido, ¿sí? Pero no es algo que vayamos a analizar en una primera instancia, ¿sí? Lo dejamos para terminar de ver si hay alguna información que me podría estar completando, que yo podría estar repitiendo. ¿Por qué? Porque un doble es aquel que me va a dar a mí una carga emocional, no necesariamente negativa, ¿sí? No necesariamente negativa. Esto es muy, muy importante que lo tengan en cuenta. Creo que no me olvido de nada, que todo lo que le quería decir ya se los dije. Si falta algo, obviamente se los voy a agregar en otro momento, en otro video. Creo que con toda esta información ya pueden ponerse a analizar su árbol genealógico. Un dato que no me acuerdo si les nombré es que si falta algún dato de una persona, si no pueden completar una parte del árbol, no pasa nada. Se trabaja con la información que se tiene, ¿sí? Con lo que tengo, veo qué información me aporta sobre mí. Tengan en cuenta toda esta información para sanar su árbol, teniendo en cuenta que no puedo venir a sanar mi árbol, sino que lo que tengo que hacer es sanarme a mí mismo. No puedo meterme con el proceso de los demás, sino que me voy a meter con mi propio proceso, lo voy a hacer consciente, voy a sanar y así voy a estar aportando salud al resto de mi árbol y a lo que siga constituyendo luego con la descendencia parte de este mismo árbol genealógico. Entonces, para la pregunta más frecuente que aparece, ¿cómo sano mi árbol genealógico? Sanándote a vos mismo. ¿Cómo me sano a mí mismo? Con toda esta información la puedo tener en cuenta y la voy a usar ¿para qué? Para construir un yo auténtico, para acercarme a quién soy yo verdaderamente, más allá de todo este condicionamiento, más allá del rol delegado, más allá de toda esta información que vimos, ¿quién soy yo realmente? Acercándome. ¿Cómo me acerco? Principalmente preguntándome quién quiero ser. Al preguntarme quién quiero ser, me alejo de quién la vida construyó de mí y me acerco a mi verdadero yo. Y también esto lo que va a hacer es que yo empiece a crear para mí mismo una vida más auténtica. Una vida más auténtica significa una vida más feliz, significa una vida más saludable, ¿sí? Así que con todo este proceso que pueden hacer internamente, teniendo como base esta información del árbol genealógico y trascendiéndola,
pueden sanarse a sí mismos y esto por resonancia vibratoria va a tener que ver con la sanación del resto de su árbol. Espero de corazón que les haya servido muchísimo, que lo usen como base para empezar su camino hacia la construcción de un yo auténtico y de una vida auténtica, feliz y saludable y plena, y los voy a seguir acompañando en diferentes videitos para poder seguir acompañando su proceso de crecimiento. Los veo la próxima.